En el nombre de Jesús empezamos ya con el libro de Ageo. El tema para hoy es Ageo 2, 7 al 9. Ageo 2, 7 al 9. Y haré temblar las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. La gloria postrera, aleluya, de esta casa será mayor que la primera. Oh, gloria al Señor. La gloria postrera de esta casa. Muy bien. Vamos al tema de casa. Vamos al tema de casa. En el Antiguo Testamento, casa era una casa, una casa hecha de materiales, era un templo, una casa. Pero en el Nuevo Testamento, casa somos nosotros, la casa de Dios. Entonces, vamos a ver la diferencia entre la casa de Dios del Antiguo Testamento y la casa de Dios del Nuevo Testamento. Dice acá, la gloria postera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Muy bien, vamos a ver, ¿qué es la primera casa? Muy bien, la primera casa fue la del templo de Salomón, Primera Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 11, dice que cayó la gloria sobre la casa, dice la palabra casa, ahí dice que cuando Salomón terminó la casa, la gloria de Dios cayó sobre la casa. La segunda casa es Pentecostés, Hechos 2:2. Estaban todos sentados en una casa y cayó el Espíritu Santo, la segunda gloria, ¿ve? La segunda gloria. Entonces, primero cayó, estaban todos sentados en una casa, pero la gloria cayó sobre las personas. Estaban en la casa, pero cayó sobre los 120 que estaban. Ya ahí ya eran casa de Dios. Y la tercera casa, según Primera Pedro 2:5, dice, edificaos como casa espiritual. Qué tremendo, ¿no? Entonces, todo habla de casa. Y dice acá, el tema principal de hoy es la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Si hablamos en tiempos actuales, diríamos, la gloria postrera de nuestra vida va a ser mayor que la gloria primera. Oh, entonces la gloria primera fue en el templo de Salomón, la gloria segunda fue en el día de Pentecostés y la gloria tercera es en nosotros, la casa espiritual. ¡Qué temazo! Muy bien. Ahora, qué interesante que comienza Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, habló Dios por el profeta. En el año segundo del rey Darío. Muy bien. El rey Darío fue un gran rey. Ahí en Daniel 11:1 habla que en el primer año del rey Darío, Dios lo cuidó a Daniel, lo protegió a Daniel de todo lo que iba a venir en contra. Era algo parecido también en estos tiempos, muchas luchas, muchas pruebas, había que obedecer a las autoridades, había que adorar a las imágenes, pero dice que en el primer año del rey Darío, y acá dice, en el segundo año del rey Darío, Dios le da una palabra a Ageo 1:1, y la palabra es para Zorobabel. ¿Y qué le dice Zorobabel? Le dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor tiene que ser reedificada. Y el 4 dice, para vosotros, es tiempo para vosotros, dice, de habitar en casas artesonadas, y mi casa está desierta. Mi casa está desierta. Es decir, la gente está bien en su propia casa humana, su propia casa, pero la casa espiritual está desierta. Al decir que la casa está desierta, significa que hay sequía,
hay sequía. Cuando la casa espiritual está desierta, hay sequía en la oración, hay sequía en el propósito de Dios, hay sequía en la vida consagrada, hay sequía en lo que Dios quiere hacer con nosotros según sus planes. Entonces dice que hay que quitar la sequía de la casa. Y después dice en el versículo 6, versículo 4 y 6 dice, ustedes tienen casas artesonadas. En el versículo 6 dice, se sacian en sus casas, comen en sus casas, beben en sus casas, se quedan satisfechos en sus casas, beben en sus casas, dice, se calientan en sus casas, ¿no? Pero dice, pero mi casa. Entonces, qué interesante, ¿no? En estos días, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en estos últimos tiempos? Estamos pensando en nuestras casas, en nuestros problemas, que ya termine el virus, que no nos falte comida, que estemos bien, que en todas las cosas Dios nos proteja. Todo es mi casa. Encerrados en casa, dice. Os encerráis en casa. Ahora dice acá, dice, versículo 9, buscáis mucho, encerráis en casa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice acá, porque mi casa está desierta y ustedes corren a su propia casa. Es decir, que mi casa humana está bien, incluso hasta mi confort, no me falta comida, pero la casa de Dios está desierta. Entonces, es tiempo de que la gloria postera venga sobre la casa espiritual. Ahora, miren qué tremendo, dice que por causa de que la casa está desierta, versículo 10, miren lo que dice, Ageo 1:10, por causa de que la casa está desierta y que está seca la casa de Dios, están secas las vidas espirituales, dice, por eso se detuvo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso se detuvo, dice, y el versículo 11, y llamé a la sequía. No hay productos, no hay esto, no hay trabajo, hay sequía, la gente está escondida, nadie trabaja, muy pocos trabajan, no se puede hacer esto, se detuvo. Dice que cuando la vida espiritual de la iglesia está mal, se detiene todo. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros somos el catalizador de todas las cosas? Dicen que usted mire a Israel y mire el mundo. Ahora vamos a decir, mire la iglesia como está y mire el mundo como está. Entonces, el tema acá, el llamado acá es que la casa espiritual, si la casa espiritual está bien, si la casa espiritual está fuerte, si la casa espiritual está poderosa, entonces no se detienen las bendiciones, no se detienen las cosas, no se detiene el mundo, no viene un cataclismo mundial. ¿Por qué? Porque todo mira a la iglesia. Cuando la iglesia está bien, el mundo está bien. Alguien dijo una vez, si nosotros nos peleamos en la iglesia, en el parlamento también se pelean. Si nosotros discutimos en la iglesia, en el parlamento también discuten, porque la iglesia es el reflejo de lo que ocurre. La iglesia es el reflejo de lo que ocurre. Entonces, en estos días necesitamos que venga un profeta y nos dé una palabra. Nos dé una palabra específica. Y esta palabra específica viene acá y dice el versículo 1:11, llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, hay momentos que ya está empezando a faltar todo. Y miren lo que dice el versículo 12. Cuando el profeta habló, Zorobabel oyó la palabra. Oyó la palabra, dice. Zorobabel, la voz del Señor, oyó la voz del Señor, la palabra del profeta Ageo, y el pueblo temió. Y entonces después dice el versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josadac, el sacerdote, despertó el espíritu de todo el pueblo. Señores,
para que las cosas empiecen a calmarse, para que Dios empiece a obrar, para que lo que está mal comience a ponerse en su lugar, hace falta que el pueblo de Dios y los líderes de la iglesia puedan oír la palabra y puedan, dice acá, despertar el espíritu. Cuando el espíritu está seco, cuando la casa está desierta, cuando la casa de Dios está desierta, versículo 10, se detiene todo. Se detiene la bendición, hasta se detienen las naciones, todo se detiene, porque la iglesia es la que marca la diferencia. La iglesia, por eso es que la élite persigue a la iglesia. ¿Por qué persigue a la iglesia? Porque si la iglesia está bien, ellos no van a poder desarrollar sus males, no van a poder lograr sus objetivos. Por eso están persiguiendo a la iglesia. Pero acá dice que en medio de toda la casa desierta, en medio de las necesidades, en medio de que faltaba el trigo, el vino, el aceite, el producto y todas las cosas, dice que vino una palabra del Señor. Y cuando vino la palabra del Señor, versículo 14 dice, y despertó el espíritu de ¿quién? Del gobernador. Despertó el espíritu de ¿quién? Del sacerdote. Y despertó el espíritu del pueblo. Ustedes ven que hay tres niveles acá. Uno es el gobierno, el otro es los líderes de la iglesia y el otro es el pueblo, la iglesia. Y Dios tiene que despertar. Cuando Dios despierta el espíritu, las cosas comienzan a cambiar. Cuando Dios despierta, por eso dice que la gloria postera, hace falta que sobre esta casa que está desierta, hace falta que sobre esto que se detuvo, hace falta que en medio de la sequía y en medio de las naciones que están fuertes contra la iglesia y contra el propósito de Dios, hace falta que se despierte el Espíritu de Dios en nosotros. Para que cuando se despierte el Espíritu de Dios en nosotros, comienza a cambiar todo. ¡Wow! Aleluya, aleluya. Entonces acá dice, versículo 2:4. 2:4 dice, y ahora, Zorobabel, esfuérzate. No dice mañana, no dice mañana, no dice esta tarde, no dice la semana que viene, dice, y ahora, esfuérzate. Ay, ten ánimo, trabaja. Trabaja. Y el versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, haré temblar los cielos y la tierra. Y después dice el versículo 7, qué lindo. Qué tremendo el versículo 7. Haré temblar las naciones y vendrá el deseado. Haré temblar las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa que está desierta, la voy a llenar de gloria. Y el 9 dice, y la gloria postera de esta casa va a ser mejor que la primera. Ahora, miren qué tremendo. Dice, ¿qué dice acá el 7? La clave está en el 7. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Dios se manifiesta cuando lo deseamos. Dios se manifiesta cuando lo deseamos. Dice que hay pruebas, dice que hay lucha, dice que falta el aceite, dice que falta el trigo, dice que faltan los productos, dice que falta el vino, dice que falta todo y dice que se detiene todo. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y cuando avivamos y despertamos nuestro espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con todo eso? Deseamos a Dios. En medio de todo esto, yo no voy a desear que pare el virus, no voy a desear de que, bueno, también puede ser, pero primero hay que pedir que deseemos de Él. Cuando yo deseo de Él, el virus para. Cuando yo deseo de Él, las naciones van a sujetarse. Cuando yo deseo de Él, viene justicia de parte del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Hebreos 6:5, anótelo eso.
Hebreos 6:5, qué cosa fuerte, ¿no? Dice, Hebreos 6:5 dice, asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Cuando yo tomo la palabra del profeta Ageo y cuando yo despierto mi espíritu y cuando yo le deseo al Señor, entonces estoy gustando de la buena palabra y estoy gustando de los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El primer siglo fue el siglo I, los apóstoles. El siglo venidero es el 21. En el siglo 21 yo voy a gustar de los poderes del siglo venidero. Así como la gloria primera cayó en la casa que edificó Salomón, así como la gloria segunda cayó en la casa donde estaban todos sentados esperando el día de Pentecostés, así va a caer en el siglo venidero la gloria del Señor, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tremendo, 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 tremendo. Ahora, señores, aquí hay una palabra muy fuerte. Acá hay una palabra muy fuerte. Dice, versículo 18, 2:18, dice, meditad en vuestros corazones. Desde este día en adelante, desde hoy en adelante, meditad en vuestros corazones. ¿Qué es el corazón? El corazón es el trono de mi vida. Ahí tengo que meditar. Métanse en lo profundo y mediten. ¿Y qué dice después eso? Desde el día que se echó cimiento sobre el templo. ¡Hoy qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que dice, arraigados y cimentados en Cristo, vamos a poder, dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lo logremos, hasta que Cristo, la gloria del Señor venga sobre nosotros y sea derramada la gloria postrera. Aleluya. Y el Señor nos da otra palabra más fuerte todavía, otra palabra más fuerte todavía. Sigue hablando el Señor, sigue hablando y llegamos a Ageo capítulo 2, el versículo 23. ¿Qué le dice a la iglesia? Ageo 2:23, ¿qué le dice a la iglesia? Le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, diga hoy, diga el siglo venidero, diga la gloria postrera, en aquel día, diga hoy, diga el siglo venidero, diga la gloria postrera, en aquel día yo le tomaré. Dios te toma hoy. Siervo mío, yo le tomaré y le pondré como anillo de sellar. Le pondré como anillo de sellar. Señores, los reyes antiguamente, los monarcas, las grandes autoridades, no tenían bolígrafo, no tenían pluma, tenían un anillo. Y con el anillo que estaba incrustado su rostro, en el anillo, ellos sellaban. Y dice, en aquel tiempo, en aquel día, diga hoy, en aquel día, yo, dice, te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar era la firma de una persona con autoridad. El anillo de sellar era la firma de una persona con autoridad. Y cuando esa persona ponía la firma, era un sello de garantía. Y cuando ese sello de garantía se sellaba, dice que era difícil de volver a borrar, de volver a revocar lo que decía el rey. Te pondré como anillo de sellar. Que queden huellas de la autoridad que Dios da a la iglesia para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Es lo que le dio el anillo de sellar que le dio a Daniel 4:17, que dice, la sentencia es por decretos de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Dios le dio a Daniel, y justo Daniel era en el tiempo del rey Darío. Daniel
11:1. En el primer año del rey Darío, Dios le dio a Daniel un anillo para sellar. Y cuando el rey quería venir para meterle, el rey Darío quería ponerle en el foso de los leones, dice que él tomó la autoridad. Y dijo: la sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Qué tremendo. Le dio autoridad a Daniel. En el primer año, dice, en el primer año, Daniel 11:1, del rey Darío, él dio sentencia y decretó. Y ahora dice el versículo 1, capítulo 1 de Ageo: en el segundo año del rey Darío, en el segundo año del rey Darío, vino palabra del profeta. Vino palabra del profeta. Y miren lo que la palabra que le dio el profeta 1:5. Meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos, porque se detienen las bendiciones. Si la casa está desierta, se detienen las bendiciones. Pero dice que en el versículo 12, dice que oyó la palabra. Dice que oyó la voz del profeta. Y el versículo 14 dice: y despertó el espíritu de Zorobabel. Y cuando ellos despertaron y empezaron a levantar el templo que estaba caído, empezaron a levantar, miren lo que dice el versículo 8, cuando dijo que tenían que levantar el templo caído. ¿Qué dice el versículo 8? Subid al monte, traed madera, reedificad la casa espiritual, y pondré mi voluntad y seré glorificado en esa casa, dice el Señor. Subir al monte significa oración. Subir al monte significa oración. Traer madera. ¿Cómo fue hecha la cruz? ¿Con qué fue hecha la cruz? Con madera. Traed madera, una vida crucificada, una vida de fidelidad al Señor. Y dice: y pondré mi voluntad, propósito. Miren estos tres principios para levantar la casa, y miren estos tres principios para que la gloria postera sea mayor que la primera. Miren estos tres principios para levantar la casa que está desierta. Primer principio: subir al monte. Oración de guerra, oración de autoridad, ponerse sello, como dice, pondré anillo de sellar. Vamos a decretar, como dice ahí en Isaías. Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti. Y tú que dice, tú darás la palabra contra ellos en juicio. Tú declararás la palabra contra ellos en juicio. Es decir, Dios tiene que empezar a moverse en medio de todo esto. Entonces, primero, oración, subida al monte. Segundo, madera, santidad, vida crucificada, fidelidad. Y tercero, pondré mi voluntad. Voy a volver a entrar en el propósito eterno de Dios. Ustedes vieron que dice el diablo, el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. El adversario, ¿no es cierto? El adversario, que significa el que está en contra del plan de Dios, en contra de nuestros derechos espirituales. Si viene el adversario para querer sacarte y que la casa esté desierta, para querer sacarte de los planes de Dios, para querer sacarte de la oración de victoria, para querer sacarte de una vida consagrada, para querer sacarte del propósito, yo digo: no, Señor. Dios me va a meter nuevamente en sus propósitos, en sus planes, y la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Señores, dice la palabra, y lo voy a volver a repetir, Hebreos 6:5. Asimismo gustaron de la buena palabra
y de los poderes del siglo venidero. Señores, en estos días que están tan fuertes las cosas, en estos días que se detienen todas las cosas, en estos días que hay mucha lucha de las élites en contra de la iglesia, en estos días tenemos nosotros que gustar de los poderes del siglo venidero. Porque eso hará de que la gloria postera en nosotros sea mayor que la primera. Y el versículo 2:19 dice, no está una simiente de granero ni la vid en la higuera, ni el grano, ni el árbol, el de olivo ha florecido, mas desde este día los bendeciré. Mas desde este día los bendeciré. Señores, está llegando el día de la gloria postrera. Está llegando el día de los poderes del siglo venidero. Está llegando el día en que el Señor nos pone como anillo de sellar para que pongamos una firma de autoridad, para que tengamos sentencias y decretos y dichos de los santos y resoluciones para que el Señor levante a la iglesia. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En los siglos venideros, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces ahí terminamos con Hechos capítulo 2. La gloria postrera. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Tremendo, tremendo, tremendo. La primera casa era una casa hecha de madera, hecha de oro, hecha de materiales, pero la segunda casa fue la casa espiritual. Vosotros como casa espiritual, edificaos como casa espiritual. Los posteros días, la gloria postrera. Hechos 2:17 dice, en los postreros días, diga hoy. La palabra postreros días, los postreros días comienzan en Pentecostés y terminan en la venida del Señor en el arrebatamiento. Los postreros días comienzan en Pentecostés y termina cuando la gloria postera cae sobre la iglesia. Mira lo que dice acá. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Ay, en estos últimos días yo voy a tener visiones, yo voy a ver la gloria del Señor. En estos días yo voy a levantarme, en estos días voy a ver al Señor moviéndose en medio de todas las cosas. En estos días voy a ver las naciones temblando. En estos días tendré visiones, voy a ver a las naciones temblando y voy a ver al Señor siendo glorificado. Tengo que desearle. Las naciones temblarán y vendrá el deseado. Si yo le deseo, me voy a llenar del Espíritu Santo. Y voy a ver visiones y voy a soñar sueños. El sueño que tengo con mi familia lo voy a ver hecho realidad. El sueño que tengo con la vida cristiana la voy a ver hecha realidad. El sueño que tengo al ver el Señor moviéndose en medio de tantas dificultades, voy a ver la realidad. Diga conmigo, diga, yo voy a ver la realidad. Dice acá, y dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquel día derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios, señales, sangre, fuego, vapor, el sol se oscurecerá, la luna, el sol se convertirá en tinieblas. Dicen que ahora el martes va a haber 4 días de tinieblas. El lunes, bueno, vamos a ver si se cumple. Pero son todas cosas que están pasando en estos días. Y en estos días, así como dicen que va a haber tinieblas, así como dicen que vienen cosas feas, en estos días también viene algo grande. Señores, yo veo dos fuerzas moviéndose. Las fuerzas del mal, la élite queriendo destruir a los seres humanos y queriendo destruir el plan de Dios, pero por otro lado veo al Espíritu Santo en los posteros días siendo derramado sobre toda carne. Y cuando sea derramado sobre toda carne, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Tengo una palabra para darle, bien avivamiento.
Amén. Viene avivamiento. Sí, lo esperamos. Tengo una palabra para darles. Viene avivamiento. Lo esperamos. La gloria postera será mayor. Viene avivamiento. Viene. El Señor se glorifica cuando las cosas están mal. Jesús dijo, voy a esperar que Lázaro se pudra en la tumba, porque yo me quiero glorificar en los problemas graves. Escuche esta palabra, escuche esta palabra. Voy a esperar que sea de noche y que 5.000 personas tengan hambre y yo me voy a glorificar. Con 5 panes y 2 peces, yo me voy a glorificar. ¡Ay, qué tremendo! Voy a esperar que oscurezca para que yo levante a un Josué que diga, sol detente y luna detente. Cuando hay momentos que ya no parece que no va a haber más sol y no voy a poder seguir luchando, hay un Josué que da la palabra. Voy a esperar que el ejército de Faraón venga para querer destruirles a todo el pueblo de Israel. Voy a esperar que venga y esté casi ya llegando ahí, cerca del Mar Rojo. Pero yo me voy a glorificar y le voy a decir hasta al mismo Moisés levanta la vara, toca las aguas. En el nombre de Jesús. Hay un Moisés que abrirá el mar Rojo en estos días. Hay un Josué que hará que se detenga, aún si fuera posible, la naturaleza para que Dios se glorifique. Y hay un Jesús que viene a resucitar a Lázaro. No importa cuánto tiempo estés podrido, no importa que la casa de Dios esté desierta, yo vengo para glorificarme, porque digo que la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Pero ahora tengo una palabra para ti, mi querido, mi querida. Y para los que están escuchando esta grabación después de este Zoom que estamos transmitiendo, yo tengo una palabra para darte. Y esa palabra es, despierta tu espíritu. Despierta tu espíritu y clama al Señor. Despierta tu espíritu y vuelve a Dios. Despierta tu espíritu y que la casa desierta empiece a levantarse y a tener oración, a tener vida consagrada y a entrar y meterse en el propósito de Dios. Vayan y levanten la casa, suban al monte, traigan madera y yo pondré mi voluntad dentro de esa casa. Suban al monte, oración, traigan madera, crucifíquense, vivan una vida crucificada y santificada y voy a poner mi voluntad, me voy a meter en el propósito de Dios. Yo te meto en el propósito de Dios en este día. Iglesia, te meto en el propósito de Dios. No se va a cumplir el propósito del hombre. Voy a terminar mis días bien. Voy a terminar bien mis días, porque la gloria postera será mayor que la primera. No lo dijo un borracho, no lo dijo un cualquiera, lo dijo el Dios de los ejércitos de Israel. Y si Él lo ha dicho, se cumplirá. Dios está buscando todas las maneras para que esa palabra se cumpla en nosotros en estos días. Y qué lindo lo que dice, cómo termina Ageo, cómo termina y dice, desde este día les bendeciré. Desde este día les bendeciré. Meditad en vuestros corazones y pon cimiento. Vamos a poner fundamentos de fe, vamos a poner fundamentos de la palabra, vamos a poner fundamentos de gloria, y yo creo que cuando los fundamentos se pongan, entonces dice, desde este día los bendeciré. En medio de las maldiciones vienen tiempos de bendiciones. En medio de los planes de la élite para destruir la humanidad, vienen tiempos donde el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. ¡Aleluya! Levántate, mi hermano, ahora. Levántate y ayúdame en este momento. Ayúdame. Yo ahora me pongo como anillo de sellar.
En este momento me pongo como anillo de sellar y firmo el decreto de autoridad que Dios me ha dado. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que reconozcan los vivientes de la tierra y los gobernantes que solamente el Señor reina. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Oh, y que al final dejemos huellas de autoridad, huellas de restauración. Iglesia, te restaurarás. Hermano, te restaurarás, te levantarás, te levantarás. Yo ahora te bendigo, diga, recibo esa bendición. Toma autoridad, pon anillo de sellar y sella la bendición de Dios en este día. Sella la bendición de Dios. No hay arma forjada